Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pelayo. Bueno, pues en el podcast de esta semana vamos a hablar a partir del martes, que fueron las elecciones de Madrid, y estuvimos haciendo en directo y siguiendo pues el resultado de las elecciones, el escrutinio. Y bueno, hasta entonces habíamos comentado un poco lo que había pasado pues hasta antes de las elecciones. También lo habíamos completado con el podcast de la semana pasada. Y bueno, pues esta semana hablaremos de lo que sucedió después. Bueno, que no son pocas cosas, son en su mayor parte pues buenas noticias y todo, en su mayor parte condicionado también con por las propias elecciones madrileñas. ¿Cómo ves tú el panorama postelectoral? Pues, a ver, yo creo que estas elecciones, al contrario de lo que pueden decir, que es evidentemente el mensaje que están intentando lanzar, el PSOE, evidentemente sí que tienen trascendencia y Claro. no se circunscriben solamente a Madrid, que es, por otra parte, si te acuerdas, el argumento que daba el Partido Popular cuando sacó 3 diputados en Cataluña hace apenas unos meses. Sí. En fin, vemos aquí un poco cómo, que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, cómo utilizan, según les convenga o no, pues el mismo argumento, pero al revés, porque el PSOE lo hizo también al revés en las catalanas, porque sacó ese buen resultado de ella, aunque no pudo gobernar. Sí. Y ahora dice que no se pueden trasladar al ámbito nacional, cuando en las catalanas daban al PP por muerto y sacaron mucha tajada de ese mal resultado del PP. Pues ahora lo contrario. Entonces, claro, el PSOE, perdón, sale en tromba con Carmen Calvo a la cabeza esta semana no solo a quitar hierro al asunto y obviamente a no asumir responsabilidades, circunscribiéndolo solo al PSOE madrileño, sino también hacer unas declaraciones Sí. comparándolo con el Holocausto. Diciendo que el Holocausto, bueno, los votantes, que la campaña del PSOE, claro, el PSOE no puede hablar de berberechos en una campaña y de cañas. Bueno, oye, pues Sí. Mira, y yo tengo que escucharlo, que se lo escuché el otro día a Dieter Brandau en la radio, que decía, si Carmen Calvo decía que el PSOE no estaba en las tapas, en las cañas y en los berberechos como estaban los otros candidatos, y el PSOE sacó esos resultados, es que el PSOE era peor que las cañas, las tapas y los berberechos. Bueno, había gente que decía también que más que cañas y berberechos, al PSOE y sobre todo al andaluz, lo que le iba eran las putas y la cocaína. Sí. Ya sabemos que, claro, es que ahí también lo dejó un poco a huevo en ese sentido. Pero, por cierto, también tenemos que hablar de Andalucía, porque es la que se está armando ahí. Es bastante, bueno, interesante hablarlo. Yo creo que lo podemos hablar más adelante en el programa de hoy. Sí. Pero, a ver, es muy importante centrarse sobre todo en el tema del PSOE, porque claro, esto intentarán que no tenga ninguna repercusión en el gobierno nacional, pero sí que la va a tener, ¿no? Y hablábamos el otro día que puede ser que finalmente, bueno, muy probable, evidentemente, que no vayan a agotar la legislatura el PSOE, Pedro Sánchez, que es quien tiene la potestad, evidentemente, de convocar elecciones. Ya podemos ver los primeros pasos, a ver cómo se queda la coalición de gobierno después de estas elecciones, en las que han fracasado los dos, y además han sido los que más han fracasado en la izquierda, con el otro partido que no está en el gobierno, que es el que ha quedado segunda fuerza y el que más ha subido, con una subida espectacular, que por cierto Rejón ya está proponiendo a Teresa Rodríguez
hacer una coalición para las más que probables elecciones andaluzas que se van a adelantar, no se sabe para cuándo, pero muy probable que se adelante. Y luego, eso en lo que respecta a la izquierda, ¿no? También Podemos, ahora parece que se postula como secretaria general, que no candidata a la presidencia, porque va a ser Yolanda Díaz, Yone Belarra. Sí. Y claro, todo el mundo se pregunta qué ha pasado en este año prácticamente para que Irene Montero pase de ser de número 2 de Podemos y ministra, segunda ministra, podemos decirlo, de Podemos, a tener, a estar totalmente en la irrelevancia que le haya adelantado Yolanda Díaz por la derecha y Yone Belarra por la izquierda. Ya. Sí, es algo que llama bastante la atención también. Algo que llama bastante la atención es que, pues, como que se divida, pues, la cúpula de Podemos, por ejemplo, en la cabeza visible, la candidata a las elecciones, Yolanda Díaz, y la secretaria general de Podemos, Yone Belarra. Que se esté desdoblando esa figura, pues yo lo vería un error bastante estratégico de la organización. Claro, pero es el precio que tienen que pagar por elegir, no la eligió nadie, la señaló con el dedo Pablo Iglesias a Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno porque no milita en Podemos, milita en el Partido Comunista, Yolanda Díaz, hay que recordarlo esto. Al fin y al cabo Podemos y el Partido Comunista son lo mismo. Pero no puede aspirar a la secretaría general Yolanda Díaz, ya que no es no está afiliada a Podemos. Y yo coincido contigo ahí que es una dicotomía en la cabeza de Podemos o de Unidas Podemos. No lo veo tampoco muy, muy favorable para ellos. Aunque puede ser, pero en todo caso, si no fuera ministra, Yone Belarra se podría quedar como el líder del partido y que Yolanda Díaz fuera la líder de la parte de Podemos en el gobierno. Eso sí que podría tener cierto sentido, ¿no? Y además, es cierto que en España no es muy, muy, muy común que el líder del partido tenga solamente un cargo en el partido y no tenga cargos institucionales. Pero, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre es el PNV. Íñigo Urkullu no es el líder del PNV, sino que es Ortúzar. Y eso y no tiene ningún cargo, no es diputado, no es nada. Es solamente el líder del partido. En el contexto del País Vasco, Arnaldo Otegi también, pero por otros motivos. Y luego también en Cataluña, Puigdemont y Junqueras. Pero sí que es cierto que sí, en ese caso sí que tendría un poco de sentido, pero si es ministra, como ya es Yone Belarra, no tiene sentido. Y luego, llama la atención mucho el tema de Irene Montero, pero yo no sé si habrá apartado ella o le habrá apartado Pablo Iglesias. No lo sé, pero también está muy desgastada. Sí, la imagen de Irene Montero también. La cantidad, pero como Pablo Iglesias, A ver. Con todo lo que va unido a Pablo Iglesias, todas las tramas judiciales que tienen, tema de niñera, tema de todo lo que tienen como matrimonio y cabezas de Podemos, y luego con todo el tema del Ministerio de Igualdad, que es chanchullo tras chanchullo y escándalo tras escándalo. También puede haber influido eso y, en fin, Yone Belarra, que es lo mismo que Irene Montero y que Pablo Iglesias. Por otro lado, la gente no la conoce y pueden picar, ¿no? Como con Yolanda Díaz. Entonces, yo ya dije el otro día, tú decías que no veías posible un repunte de Podemos con Yolanda Díaz, pero yo sí que pienso que puede haber un repunte, no porque sea la mejor ministra de Trabajo de la historia del gobierno de España, como dicen hasta la saciedad Pablo Iglesias, la mejor ministra de Trabajo, es decir, la de los 5 millones de parados, con los ERTES que no se pagan, que por cierto, los ERTES, oye, dicen la ministra del ERTE.
el ERTE es de la reforma laboral del Partido Popular, que tanto quieren derogar. Es decir, vamos a ver. En fin, yo creo pero yo creo que sí que pueden, porque al final cala y Yolanda Díaz tiene buena imagen entre la gente. Bueno, tiene un buen aspecto, aseada, es decir, no es el tipo de... Y luego no es tan vocera como Pablo Iglesias, y aunque sea comunista igualmente, pues no es tan, digamos... no está tanto en la confrontación como Pablo Iglesias, y no se percibe tanto como en la población esa politización de Yolanda Díaz, que la tiene, pero no la manifiesta tanto. Sí, eso es verdad. Por eso creo que puede tener ahí un aliciente y que sí que se puede reenganchar la gente a Podemos. En ningún caso creo que vaya, en fin, a dar un salto muy grande y no va a llegar a las cotas en las que estaba, pues, en sus primeros años de la política, ¿no? Cuando tenía 60 y pico escaños. No, eso no va a tenerlos, pero bueno, sí que es cierto que yo creo que puede aguantar en esos 35 escaños que tiene ahora, y no lo que decías tú de bajar directamente a un entorno de los 10 escaños que se pudiera quedar como una izquierda unida, en fin, un poco actualizada. Mira, yo lo que veo también un motivo para que baje Podemos es que hasta ahora yo creo que el votante de Podemos estaba incitado a la urna pues por las amenazas que decía Pablo Iglesias que había y por una crispación que generaba Pablo Iglesias en el votante de izquierdas para que acudiese a la urna. Entonces, ahora, al no estar Pablo Iglesias y al ser Yolanda Díaz una figura, como ya lo dijiste tú, mucho más sosegada, con un perfil político más bajo, un perfil ideológico más bajo también, pues entonces yo creo que el votante de Podemos, que venía acostumbrado a un líder que les movilizase porque les apelase a los sentimientos más racionales del ser humano, y pues que crispase tanto al votante como para acudir a votarles en masa, bueno, no en masa, sino a llamar a ese electorado, sí. Pues yo creo que con Yolanda Díaz no creo, viéndola a ella, Yolanda Díaz, no creo yo personalmente que pueda hacer ella lo mismo que hacía Pablo Iglesias. Sí, pero fíjate que yo creo que es al contrario. Ese votante más comunista y más radical que pueda tener Podemos, yo creo que ese siempre lo va a tener, porque no tienen nada más a la izquierda que puedan votar. Es decir, y luego Más País, si este resultado se traduce en algo que hablaremos de las encuestas, le da una cierta subida a alguna encuesta. Por ejemplo, la de Demoscopia y Servicios le daba 6 escaños, que puede parecer poco, pero en términos de votos es bastante, porque evidentemente en esos partidos tan pequeños se pierden muchos escaños, pero sí que le daba un repunte. Yo creo que ese electorado más puramente comunista y más radical de Podemos, que es el que se puede apelar a él con este discurso de Pablo Iglesias de guerra civilismo, yo creo que ese votante está más o menos condenado, ¿no?, a votar a Podemos, porque no tiene nada más a la izquierda. Y Más País, aunque es comunista exactamente igual que Podemos, pues es un poco más... ¿cómo decirlo? Da un poco más el pego, ¿no? Es bastante más moderado que Podemos. No, en las formas, no en las formas. Claro, eso es a lo que voy. Da el pego. Que no quiere decir que sea moderado, pero da el pego, y por eso lo que sí que puede ocurrir es que el votante de Más País sea más moderado, aunque el votante de Más País es eminentemente el de Podemos, muy poco del PSOE. Lo hemos visto en las elecciones de Madrid, que el del PSOE, el que era un poco más centrista, se ha ido a Isabel Díaz Ayuso, y los que son más izquierdistas del PSOE son los que han votado al PSOE. Sí. Porque los de Más País, ha cogido del PSOE, pero no tanto, Sí. Pero eso, yo creo que los más radicales de Podemos se quedarán en Podemos, y ese es yo diría que el suelo que tiene Podemos, que le va a permitir ser una izquierda unida en caso de que no consiga atraer a esos votantes que pueden estar entre el PSOE y Podemos,
y en Madrid, por ejemplo, votan a más país, pero en el conjunto de España no. Y ese es yo creo que por ahí pasa el futuro de Podemos, y por eso digo que Yolanda Díaz, con ese perfil un poco más en las formas moderado, Sí. que no en el fondo, por eso digo que puede aguantar por ahí. Pero bueno, Sí. Esto por lo que respecta a la izquierda. Y por cierto, también tiene mucho que ver con las encuestas, que bueno, ya las vamos a dar para poner un poco en contexto la situación. Han salido 2 encuestas, si no me equivoco, no sé si habrá salido alguna más, que yo recuerde, 2 encuestas de Demoscopia y Servicios y de Invimark. Y las dos le dan mayoría absoluta al centro derecha, PP más Vox, con el apoyo de Navarra Suma. Hay que decir, mayoría absoluta justa, 176 escaños. Sí. Con un PP disparado como primera fuerza. Aunque, bueno, empate técnico con el PSOE. Sabemos que el empate técnico es un punto arriba, un punto abajo. Pero con más escaños y como primera fuerza, y sumando mayoría absoluta con Vox en los 2 casos. En el caso de la encuesta de Demoscopia y Servicios, que es a lo que quería llegar yo, le da a Más País 6 escaños, que es lo que estaba comentando antes. Y creo que eso puede ser una de las razones más importantes para este resultado de mayoría absoluta de la derecha, que no habíamos tenido ninguna encuesta hasta antes de las elecciones. Por eso puede parecer raro que haya mayoría absoluta ahora de repente en la derecha, pero esa es la clave, porque Ciudadanos se hunde hasta el 2% en todo el territorio, y solo consigue un escaño, es decir, conseguiría el escaño Inés Arrimadas. Prácticamente desaparece como partido político. Pero Más País consigue un 5%. Claro, con ese 5% consigue 6 escaños, pero pierde una cantidad de escaños por el camino muy grande, y evidentemente Podemos también se queda muy, muy lastrado y saca un 10% y 19 escaños. Por eso la izquierda tiene tantas, en fin, por eso la derecha puede coger tanta cantidad de escaños sin subir tampoco en gran cantidad, porque evidentemente no hay movimiento entre bloques. O hay muy poco movimiento entre bloques, por eso puede conseguir esos escaños. Y yo creo que esa es la clave. Si finalmente se consolida, y yo creo que sería muy bueno, que se consolidara Más País en todo el territorio nacional, porque estaríamos hablando de que pasa la historia de ser 2 partidos en la izquierda contra 3 partidos en la derecha, a ser 3 partidos en la izquierda contra 2 partidos en la derecha. Sí. Y ahí está la clave de la victoria. Por eso ganó la izquierda en 2019. Claro, porque al fin y al cabo... Porque más votos no tenían. Ya, eso es verdad. Más votos tenía la derecha. Perjudica. Por tanto, esa es la clave de la victoria. Y si finalmente Más País... no digo que sea ahora el sustituto de Podemos. No, con que suba un poco, con ese 5% que nos decía esa encuesta, yo creo que ya es suficiente para tener el panorama de la izquierda tan dividido como para que les perjudique pueda la derecha, la ley electoral. Claro, les perjudique la ley electoral y pueda la derecha sacar una rentabilidad brutal en términos de escaños y conseguir esa mayoría absoluta. Por ahí pasa el futuro de la derecha. Sí, y luego, sí. No, eso, sí. Y luego, pues, las reacciones en la derecha, también hay que decir que en estas encuestas no se refleja ese resultado tan brutal del PP, evidentemente, porque ya sabemos, y lo venimos comentando, que Pablo Casado no tiene el tirón de Isabel Díaz Ayuso. Vamos, Pablo Casado no va
¿Sí? Sí, que sin lugar a duda que Pablo Casado no tiene ese Claro, tirón. si no Ya va. Sí, que ya vemos a Pablo Casado intentando atribuirse el mérito bueno, de las elecciones de Madrid cuando ni se presentó por la campaña ni se le esperaba por ahí. Y lo comentamos. Bien que hizo en no presentarse en eh, la campaña de Madrid. curiosamente, en la campaña en la que sí tuvo una gran presencia fue Fue en en la la de campaña de las Cataluña. elecciones catalanas. Y ya vimos el resultado. Es Sí, decir, el hecho de que se atribuya a Pablo Casado la victoria de Ayuso y además diga que es la consecuencia de de la la... estrategia del PP con Vox. Sí, Oiga, que las elecciones más inmediatas después de la moción de censura y de la ruptura del PP con Vox fueron las las catalanas, ¿eh? catalanas. Sí, Y ya vieron lo que ocurrió. Es decir, hay que tener la cara muy dura. ¿Eh? Y por eso digo que evidentemente no se traduce en unas elecciones generales esto, y Vox mantiene el tipo los 60 escaños según estas encuestas, y el PP sube bastante a 110 en los dos casos. Por tanto, evidentemente el grueso de esos votos es el de Ciudadanos, porque de Vox no coge como sí cogió Ayuso, porque evidentemente no puedes mirarlo con respecto a las anteriores autonómicas, porque evidentemente Vox subió respecto a las anteriores autonómicas, pero si te fijas, si comparas con las generales, que son cuando Vox ya había pegado el subidón hacia los 50 escaños y ya tenía muchos votos, Vox, el PP le robó a Vox unos cuantos cientos de miles de votos con respecto a las generales en Madrid. Así que, a pesar de que Vox subió, perdió una cantidad de votos importante con respecto a las últimas generales y de cierta manera frenó esa espiral ascendente que llevaba hasta ahora, ¿no? Sobre todo con las elecciones catalanas. Pero parece que esto no se traduciría en unas elecciones generales, no sé. ya. Eso es lo que dicen algunos. Algo también que yo creo que esta semana también tuvo bastante, bueno, no tuvo mucho eco, pero sí que resulta bastante llamativo. Eh, Inés Arrimadas no dimite, pero asciende a Edmundo Val. Y Edmundo Val obviamente no dejó el acta de diputado. Bueno, pero es que esto de verdad, oiga, no tiene vergüenza, ¿eh? No No, tiene no. ningún tipo de vergüenza. Salían aplaudiendo el otro día en el Mundo Val, lo Sí, veíamos en el sí. directo, cuando comparecía tras el mayor batacazo de la historia de la política española, otra vez protagonizada por el mismo partido, que lleva ya 3 batacazos seguidos, o 4, si incluyes las gallegas y las vascas de julio del año pasado, generales de 57 a 10 escaños, catalanas de 36 a 6 escaños, madrileñas de 26 a 0. De 23 a 0. Sí. Oiga, Y luego y las... asciende al Mundo Val. Inés Arrimadas, Bueno, asciende al Mundo Val. y es que encima la excusa de no ser, de no dimitir Inés Arrimadas es porque ella cogió el mando de Ciudadanos Claro, claro. cuando ya estaba muerto Claro, Ciudadanos. lleva un año o Sí. más en Desde el la. 8 de marzo, que lo acabo de buscar justo ahora. Claro, es que lleva más de un año en la presidencia de Ciudadanos, pero claro, las gallegas, las catalanas y las madrileñas son culpa de Albert Rivera, ¿no? Ya. Oiga, Sí. mire, váyase, disuelva el partido, intégrese en el PP, haga lo que le dé la gana, pero está haciendo el ridículo permanentemente y ¿cómo se puede ascender Bueno, a una persona que deja el partido en la nada? Porque es que ni siquiera las generales y las que, a ver,
no voy a tampoco atribuirle toda la culpa a Edmundo Val, porque No, evidentemente no la tiene. Claro, esto es una consecuencia directa de las mociones de censura Claro. sobre todo la de Murcia, ¿no? Sí. Que fue la que finalmente se llevó a cabo. Y eso es culpa de Arrimadas. Pero oye, la campaña de Edmundo Val, en fin, no tenía nada que hacer, pero tampoco lo arregló mucho. Pero al margen de que no sea su culpa al 100%, oiga, ¿cómo puede usted ascender a una persona que protagoniza un fracaso tal? Es decir, es como si ahora por el hecho de, por el gran resultado que consigue Gabilondo, que ahora lo comentaremos, que renuncia al acta, pues lo ascienden y lo hacen secretario general del PSOE en Madrid o cualquier cosa. Sí, bueno, también... No. Yo algo de lo que quería también decir, ya que estamos hablando de Ciudadanos, 4 diputados de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana se integran en el grupo mixto. Bueno, porque es un continuo, una continua fuga de y otra figura también destacada de Ciudadanos, que es Marta Rivera de la Cruz, ex consejera de Cultura del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se va también de Ciudadanos, se de baja afiliada. Y ya está confirmado que va a ser, como ya se sabía, que va a seguir de consejera de Cultura, porque sí. Ayuso ya lo ha dicho en varias ocasiones y bueno, lo confirmaban, precisamente se confirmaba con esa renuncia de Marta Rivera de la Cruz a seguir formando parte de Ciudadanos. Pero, en fin, es un partido que, si no fuera porque tiene ese colchón de muchos diputados regionales que consiguió en su mejor momento, que eran a mediados de 2019, si no fuera por eso estaría muerto ya. Es decir, lo está, pero sigue teniendo cierta visibilidad porque está en gobiernos, en 2 ya, estaba en 4 y ahora está en 2, pero bueno, le queda pues lo que quede en las legislaturas autonómicas, que es 2 años, y cuando se celebren elecciones autonómicas, desaparecerá en todas las comunidades autónomas y desaparecerá también en elecciones generales, porque ya estamos viendo que ahora le dan un diputado. Va a desaparecer. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y al final, pues, oiga, puede ser lo que al final propicie, pues, que pueda haber mayoría absoluta de la derecha. Así que, bueno. Sí, pero se venía viendo reflejado ya desde yo creo que desde noviembre de 2019. Si había alguna alternativa al gobierno de Sánchez y tenía que gobernar la derecha, Ciudadanos ya se había pegado el batacazo y Ciudadanos ya no tenía opciones reales de ser uno de los partidos que quedase para levantar el centro derecha y llegar a un posible gobierno de centro derecha. Ciudadanos ya se estaba perfilando como que era la fuerza que tenía que desaparecer para que se diera el caso. Y ya se dio el caso, pero es que encima no fue porque lo hubieran escogido los ciudadanos, sino fue porque fueron ellos. Lo buscaron ellos porque hicieron todas sus estrategias mal desde que llegaron, desde que llegó Inés Arrimadas a la presidencia de Ciudadanos. Es que es una sucesión de errores estratégicos bastante grande. Pero una cosa son errores estratégicos, como puede ser alinearse con Pedro Sánchez y aprobarle los estados de alarma, que por cierto, también habrá que hablar del estado de alarma porque, oiga, estamos a 8 de mayo. Mañana decae el estado. Cuando se publique este programa, 9 de mayo, que ya habrá acabado el estado de alarma, y oiga, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Ya. Bueno, y el Tribunal Supremo, pues está diciendo... Yo te digo, Pelayo, yo te digo, tu carrera dura 4 años, ¿no? Sí. La mía dura 5. Acabamos la carrera y no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Ya. Pero bueno, pero luego para saber si Toni Cantó podría presentarse por Madrid... sí que se pronuncia, o para cuando hay elecciones en Madrid que o yo no. Lo entiendo, que yo lo entiendo porque evidentemente
hay una urgencia de presentar las listas hay que saber si se puede presentar o no. Pero, oiga, que los españoles estamos día sí, día también sufriendo una restricción de libertades fundamentales y eso no se pronuncia el Tribunal Constitucional, de muy dudosa legalidad y de dudosa, conformidad con la Constitución. Y que no se pronuncia, y de verdad, tener este tribunal que no sabemos, es como una institución opaca, totalmente, una de las menos transparentes, la menos transparente probablemente, de todas las instituciones del Estado, pero no se pronuncia. Pero es que se pronunció hace unos cuantos meses sobre la ley Mordaza. Oiga, es que es lo que estoy diciendo. Yeah. Pasan 5 años y todavía no sabemos cuándo. No sabemos si es constitucional o no. La ley Mordaza es de 2015, ¿eh? Ya. Yeah. 5 años han tardado en dar una resolución a esta ley. En este caso ha sido favorable, pero, oiga, imagínese. Vamos a ver, va a ponernos el caso de que el Tribunal Constitucional dentro de 5 años dice no, el estado de alarma no era constitucional, o por lo menos la forma de la que se utilizó. Vale, y ya está, pero ¿qué nos importa? ¿Y qué pasa? Bueno, la gente se le quitan las multas, evidentemente, que no se están poniendo, porque claro, como obviamente todo el mundo sabe que la mayoría de las, por lo menos las que afectan a los derechos fundamentales, no se pueden aplicar con el estado de alarma, sino con el estado de excepción y de sitio, pues no funcionan las multas. Pero, oiga, y todos los españoles que hemos estado sometidos a esta restricción de derechos fundamentales, pues nada, ¿no? Fue porque había que salvar la salud, etcétera, no sé qué. Pero claro, hoy 9 de mayo ya no, el virus se acabó, ¿no? Se acaba hoy el virus. No hay alarma. El estado de alarma se acaba, claro, habrá que acabarlo un día, ¿no? Pero, oiga, ¿se acabó ahora el virus? No. ¿Lo quitan por algún criterio científico, médico, de que ahora de repente vamos muy bien con los datos de la pandemia? No. Sí. No vamos muy bien con los datos de la pandemia. Y luego encima dejando a las comunidades autónomas pues todo el papel de que legislen como puedan, porque encima no pueden legislar, porque no es legal, y luego encima sacan un decreto de que las comunidades autónomas pueden hacer lo que quieran, y son los tribunales los que los tienen que aceptar. Es decir, no vamos a tener las mismas... Lo hacen en 2 días. Y lo hacen en 2 días. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que salía, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla en Andalucía y presentaba un plan de desescalada bastante aceptable, detallando medidas, detallando periodos temporales, y en Castilla y León también. Pero claro, luego van a Baleares y les aprueba el Tribunal Superior de Justicia de Baleares X medidas, al País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les aprueba otras, a Asturias otra, a Galicia otras, y cada uno como quiere, y no somos españoles, sino que somos de las comunidades autónomas. Las taifas. Así que, pues... Y luego está, claro, a ver... No es cuestión de criticar por criticar. Ahora vamos a criticar que no haya estado de alarma, no. Pero no se puede entender que de un momento a otro ya no haga falta absolutamente nada. Y entonces, oiga, el gobierno central le da las competencias otra vez a las comunidades autónomas y dice, bueno, allá usted, mire a ver lo que hace, ¿no? Y además sin instrumentos. De un día para otro, es lo que no tiene sentido y sin ningún tipo de criterio. Es decir, vamos a tener no sé cuánta gente vacunada, pues bueno, al día siguiente de decir eso, hubo los problemas con el retraso con la vacuna de Janssen, se acelerará la vacunación, todo lo que quieran, pero de un día para otro no tiene sentido. Es decir, oiga,
toda España está celebrando que se restituyan por lo menos los derechos fundamentales, como son la libre circulación por el territorio nacional y la libre circulación en función de la hora, ¿no? Que son básicamente las dos medidas que, aparte de haber sido probadas, que su eficacia es bastante dudosa, que son los cierres perimetrales y el toque de queda, aparte de que su eficacia sea dudosa, pues evidentemente, y además esto es muy claro, no se pueden adoptar con un estado de alarma. Así lo dice la Constitución, pero oiga, estos señores lo hacen. Bueno, celebramos que lo hayan quitado ahora, pero oiga, hay que tener ciertas medidas. Claro, habrá que legislar. Como son, claro, es que además el año pasado, si nos acordamos, cuando quitaron el estado de alarma, cuando dijo Pedro Sánchez, hay que salir a disfrutar, hemos derrotado al virus. Sí. Que ya lo he dicho 3 veces, siempre cuando había convocatoria electoral. Bueno, pues dijo Carmen Calvo, naturalmente, bueno, tenemos que legislar para prepararnos por si tenemos que adoptar una serie de medidas sin necesidad del estado de alarma, etcétera, etcétera. Oiga, un año después no han hecho nada. Ya. No han hecho nada. Y la abstención del Partido Popular, yo creo que fue en la última prórroga del estado de alarma, ya les estaban pidiendo pues que legislasen. Sí. El pacto Cajal, que no para de repetirlo. El pacto Cajal por la sanidad. Que no para de repetirlo el señor Pablo Casado Blanco, que bueno, tiene como estos... tiene como cuatro cosas, ¿no? Que repite siempre. La ley de pandemias, no sé qué, bueno. La mano tendida. Oiga, pues ahora a ver qué pasa, ¿no? Porque la gente no se entera es que no nos enteramos de lo que pasa, porque Pedro Sánchez dice que nos quita el estado de alarma y ahora, claro, cada comunidad autónoma una cosa distinta, ¿no? Y bueno, es que lo hemos sabido un día antes, ¿eh? Bueno, habrá que esperar a los consejos de ministros a ver si plantean hacer otro. Pero ¿a dónde? No, sí. A ver, oiga, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Estos nos quieren tener en estado de alarma. Si ya no estuvieron 6 meses ilegalmente. Ya, pero nos quieren tener en estado de alarma toda la vida. Pero a lo que iba yo, es que hemos estado a un día de que se acabara el estado de alarma en algunas comunidades autónomas y no sabíamos qué medidas iba a haber. Es decir, no sabíamos qué íbamos a poder hacer al día siguiente. En Asturias y Andalucía, creo, se detallaron el miércoles, ¿no? Si no me equivoco, estas medidas. Sí, en Asturias ya más o menos se perfilaban el fin de semana pasado un poco así por encima y este miércoles... Y el miércoles lo anunciaron, ¿no? Pues en otras comunidades, como en Madrid, lo anunciaron ayer. Claro. Porque el gobierno no se pronunció, el gobierno central no se ha pronunciado desde el momento en el que dice Pedro Sánchez no vamos a extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Ahí el gobierno ya está. El gobierno con esas palabras se lava las manos de toda, como hizo el año pasado, de toda la gestión sanitaria. Y así estamos, que no sabemos lo que tenemos que hacer hasta un día antes de que caiga el estado de alarma. Y le preguntaban a la secretaria de Estado de Sanidad qué opinaba de un comunicado que había sacado el Tribunal Supremo, que era el que decía que no podían dejar en manos de los jueces las medidas que pudieran adoptar pues los diferentes comunidades autónomas, es decir, no pueden dejar en manos del Poder Judicial asuntos políticos, porque no se puede. Entonces le preguntaban a la secretaria de Estado de Sanidad y que no lo sabía, que no lo había leído, entonces que no podía opinar. Entonces, claro, pues así vamos muy bien. En fin. Así nos va. Y luego, claro, cambiando ya de tema porque se me acaba de venir a la cabeza y bueno, me gusta meterme con Pablo Casado, es decir, no porque tenga yo ningún tipo de problema con él, porque siempre lo digo, si sale del agujero donde está escondido el Pablo Casado de 2018,
pues no tendría que ocurrir esto. Pero no está, ni está ni se le espera Pablo Casado 2018. Entonces, al día siguiente de las elecciones, no se le ocurre mejor idea que seguir con la matraca de que Vox, de esa estrategia que tiene con Sí. Vox de confrontación y de, en fin, Hasta aquí hemos llegado. de distanciamiento. Sí, bueno, el hasta aquí hemos llegado. Pues como llegamos hasta aquí, vamos a decir que una víctima del terrorismo pisotea la sangre de las víctimas del terrorismo, ¿no? Que además, aparte de él, hay 2 diputados más de Vox, también evidentemente del Partido Popular, pero de Vox, que son víctimas del terrorismo. Pero, oye, y además, Santiago Abascal, como respuesta a la señora del partido proetarra Bildu, lee uno a uno los nombres de los asesinados por la banda terrorista ETA, entre los que están miembros de 4 partidos presentes en el Congreso, que son el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, y solo aplaude Vox y Unión del Pueblo Navarro. Y en vez de aplaudir, el Partido Popular dice que Vox, que acaba de hacer eso, o que lo iba a hacer en todo caso, no me acuerdo cuál fue la secuencia, de todas maneras no aplaudieron, dice que pisotea la sangre de las víctimas. Y a lo que iba, habíamos dicho antes de las elecciones que si efectivamente se tenía que formar ese gobierno con Vox en Madrid, Pablo Casado debía de recular, ¿no? Y que podía cambiar o que tenía que cambiar de estrategia. Pero vemos que han pasado las elecciones y Pablo Casado sigue en la misma estrategia, y él verá las encuestas, verá, somos primera fuerza, pero oiga, ¿quién le va a apoyar a usted para ser presidente del gobierno? ¿El que pisotea la sangre de las víctimas? Claro. Porque ya no vale al PNV, ¿no? El PNV ya no le da, que es con quien querría él gobernar. Le damos un poco de dinero al PNV, como siempre, y oye, gobernamos con ellos, aunque nos hayan traicionado en innumerables ocasiones y hayan propiciado la moción de censura contra Rajoy una semana después de haber apoyado los presupuestos del PP. Pues no, ya eso se acabó. Y la única forma por la cual Pablo Casado puede gobernar es si ese partido al que insulta y al que menosprecia le apoya. Y evidentemente, si sigue así, pues es que no va a haber opción. Ya. Otro tema que quería yo sacar era el tema del Partido Socialista después de las elecciones, que sabemos que a 2 les han dimitido y a 2 les han echado. Que a los que les echaron fueron a 2 históricos del Partido Socialista, que fueron Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina. Sí, bueno, les han abierto expediente de expulsión, sí. No sé si pero, oiga, y decía con mucha razón, creo que era Nicolás Redondo, pues, ¿y qué van a echar también a Alfonso Guerra y a Felipe González? Ya. Porque, que yo sepa, dicen exactamente lo mismo. Sí. Que es, no pactéis con independentistas. Pero si es que el PSOE, ¿por qué ha tenido ese resultado en Madrid? Porque en Madrid nadie del PSOE quiere pactar con independentistas y nadie aprueba que se pacte con independentistas. Es decir, por eso el PSOE saca ese resultado en Cataluña y ese resultado en Madrid. Sí. Claro, es evidente que... Pero salen cada 1000 años 2 voces del PSOE. Y luego tenemos a Emiliano García Paje y a Fernández Vara, a Lambán, etcétera, los varones regionales, que podríamos llamar un poco más de esa cuerda del PSOE histórico más constitucionalista, y están callados y no dicen nada. Pues oiga, el PSOE ya no existe como partido, es Pedro Sánchez y
Nicolás Redondo, no Nicolás Redondo Terrero, sino Iván Redondo. Iván Redondo, que es la persona que ahora mismo, en fin, maneja todo lo que tiene que ver con el PSOE. Y por eso, en parte, hay una guerra abierta entre el PSOE y la Moncloa, personificada en Ábalos contra Iván Redondo. Claro. Y luego, pues tienen la forma que tienen de evidenciar que las elecciones madrileñas no tienen trascendencia política en el panorama general, es pues esta cascada de dimisiones del PSOE madrileño, el tema de presionar, el tema de presionar a tanto a Pardo, tanto a Franco Pardo como a Gabilondo para que dimitan los dos, pues eso es para evidentemente decir, no, mire, han tenido la culpa los del PSOE madrileño, que curiosamente no han tenido nada que ver con la campaña, porque claro, Gabilondo era un mandado que en cierto momento le dijeron, evidentemente, por medio de Iván Redondo o por idea de Iván Redondo, le dijeron, oiga, tú tienes que ahora cambiar el discurso y decir, Pablo, quedan 12 días para ganar las elecciones. Pero ahora es culpa de Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo y José Manuel Franco. Pues no. Bien. Pero así funciona esto. Ya digo, el PSOE no existe como partido, es Pedro Sánchez SL. Sí, porque los que quedan del PSOE los echan o... Los echan, claro, es que los echan. Claro. Y los demás que podríamos, como acabo de comentar, pensar que son un poco más de esa cuerda, están callados. Sí. Porque evidentemente si hablan les echan, pero claro, aquí hay que tener un poco más de valentía, intentar salvar lo que pueda quedar de un partido que una vez fue constitucionalista. Y no durante mucho, porque claro, todos sabemos lo que pasó hace 100 años o 90 realmente con ese partido socialista obrero español, que es lo que parece que quieren que se repita. Ya. Bueno, pues vamos a dejar por aquí la entrega de esta semana, unos 45 minutos como siempre. Intentaremos ceñirnos lo máximo posible dentro de lo que cabe. Y un placer como siempre todas las semanas, Federico. Un placer, sí, nos quedaron por comentar el tema de Andalucía, pero como no corre prisa tampoco, porque evidentemente se han convocado primarias en el PSOE y a ver, tienen que elegir candidato y está el candidato de Sánchez contra Susana Díaz, etcétera, pero comentaremos ya la semana que viene, o si surge más temas, el tema de Andalucía, que también, como dijimos el otro día, no nos vamos a aburrir, ¿no? Yeah. Vamos a cometer el mismo error que cometimos después de las catalanas, diciendo que nos íbamos a aburrir porque había un periodo ahí sin elecciones. No va a ser el caso. Así que entonces nos vemos el domingo que viene con una nueva entrega. Un saludo. Saludo.